Bienvenidos a la séptima cátedra, a la sesión de la cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. Para mí es un verdadero honor esta cátedra, que es una idea, y debo decir una idea que ha nacido de el doctor Humberto Sierra Porto, de hacer volver a esa idea que el doctor Inestrosa y del doctor Restrepo Piedrahíta, de hacer los lazos con los países de la región andina y particularmente con el Ecuador. Para dar la instalación de este evento, le doy y le agradezco un montón la deferencia que ha tenido el señor rector de nuestra Universidad Externado de Colombia, el señor rector Hernando Parra Nieto, quien nos acompaña y nos va a dar la instalación. También sin antes anunciar un saludo muy especial, está conectado con nosotros, Adri, cuando puedas, habilítale la cámara, el señor rector de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, a quien le doy un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá. Señor rector, usted tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos ustedes, mi cordial saludo. Desde aquí envío un mensaje de hermandad latinoamericana a los honorables y honorables magistradas de la Corte Constitucional del Ecuador. Saludo también a las señoras jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, al señor rector de la Universidad Espíritu Santo, doctor Isidro Fierro, al señor presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, al doctor Joel Escudero. Saludo también a todos los distinguidos académicos, colegas, estudiantes que nos acompañan. De nuestra casa, nuestro respetuoso saludo a la señora decana, profesor Emilio González de Cancino, al señor director del Departamento de Derecho Constitucional, doctor Humberto Sierra, a las profesoras, profesores que nos acompañan en este importante evento académico. Reciban un cordial saludo todos ustedes en nombre de nuestra Universidad del Externado de Colombia. Resulta para mí un verdadero honor y motivo de profunda satisfacción instalar formalmente esta jornada académica con la que abrimos oficialmente la red de comunicaciones en constitucionalismo colombo-ecuatoriano, una iniciativa que representa el fruto maduro de un camino compartido entre nuestras universidades y una apuesta decidida por el fortalecimiento del pensamiento jurídico latinoamericano. Desde la firma del Convenio de Cooperación Institucional entre la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Espíritu Santo del Ecuador en el año 2020, nuestras comunidades académicas han desarrollado un vínculo constante y fértil, reflejado en diplomados, espejos sobre medio ambiente, seminarios conjuntos, participación recíproca en programas de posgrado, la organización también de las cátedras Carlos Restrepo Piedrahíta, clases conjuntas de posgrado y más recientemente en la obra colectiva El Poder Presidencial en América Latina, que actualmente está en fase de publicación y editada por el profesor Humberto Sierra y la profesora Floralba Padrón. He de manifestarles a todos ustedes que estos intercambios no solo han afianzado los lazos institucionales, sino que han generado una plataforma sólida para la producción de un conocimiento crítico, situado y ante todo comprometido con los desafíos constitucionales en nuestra región. Hoy, con la creación de esta red, damos un paso decisivo hacia la consolidación de este esfuerzo colectivo. En razón de lo anterior, extiendo mi reconocimiento especial en este evento por sentar en él el documento de bases fundacionales de la red, que se encuentra hoy precisamente para exhibición y conocimiento de todos, y que desarrolla la primera actividad oficial en la séptima cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, con el nombre de Reforma Constitucional y Bloqueos Institucionales. ¿Es esta la vía adecuada? Así pues, saludo también de manera muy especial a la doctora Pamela Aguirre Castro, al doctor Pablo Alarcón Peña, en representación de la Universidad del Espíritu Santo, y de nuevo a todos los funcionarios y miembros docentes del Departamento de Derecho Constitucional. Les agradezco mucho su compromiso decidido con esta iniciativa. Esta red de comunicaciones nace entonces como un espacio horizontal, interdisciplinario y plural, que reconoce las especificidades históricas y jurídicas, pero también culturales de Colombia y de Ecuador, dos países que compartieron en el pasado ese proyecto de lo que fue la Gran Colombia y que hoy enfrentan desde sus singularidades especiales retos comunes en la defensa del Estado de Derecho, la justicia constitucional, los derechos humanos y el pluralismo jurídico. Así pues, la red que hoy presentamos tiene un doble propósito:
Por un lado, posicionar internacionalmente los aportes del constitucionalismo colombo-ecuatoriano y por el otro, contribuir al fortalecimiento de una comunidad académica latinoamericana que no solo analice las posiciones doctrinales del norte global, sino que también genere un conocimiento constitucional desde este sur global. Estamos convencidos de que este espacio permitirá no solo robustecer nuestras relaciones bilaterales, sino también proyectar nuestras universidades y nuestras naciones hacia escenarios de cooperación con instituciones académicas de Estados Unidos y de Europa en condiciones sobre todo de simetría y respeto mutuo. De nuevo, mi reconocimiento profundo al Departamento de Derecho Constitucional, al Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta de nuestra universidad, a la decanatura, a la Escuela de Posgrado en Derecho y al Observatorio Jurídico Social de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador por haber gestado con rigor, disciplina y visión esta red. A los distinguidos profesores, a las distinguidas profesoras que la integran, nuestra gratitud por su compromiso y su labor académica. Que sea este entonces un acto fundacional que nos inspire a todos y a todas a seguir construyendo desde el diálogo crítico y la cooperación regional, un constitucionalismo más inclusivo, más reflexivo, pero ante todo más comprometido con las realidades latinoamericanas. Declaro con enorme entusiasmo y satisfacción y sobre todo con amplio sentido de responsabilidad latinoamericana, oficialmente instalada la red de constitucionalismo colombo-ecuatoriano. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, señor rector, por la instalación y damos paso también y agradecemos de nuevo y saludamos al excelentísimo rector de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, el doctor Isidro Fierro. Tiene usted el uso de la palabra, don Isidro Fierro. Adriana, ¿ya tiene? ¿Ya lo vemos? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Buenas tardes, celebro este evento tan importante, señor rector, doctor Hernán Parra Nieto, doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Externado, doctora Floralba Padrón, directora del Instituto Carlos Restrepo Piedrahíta de la Universidad Externado de Colombia, también profesora invitada de nuestra Escuela de Derecho de la UES, Joel Escudero, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador y profesor invitado también de nuestro programa de posgrado, Pamela, Pablo, distinguidos autoridades de la Universidad del Externado, celebramos con mucha alegría esta hermandad, como dijo el rector de la Universidad del Externado, tantas lazos nos unen a Colombia y Ecuador, y justamente este evento que se celebra para lanzar estos foros de integración, temas de mucho interés justamente en nuestra nación, en el Ecuador, para no solamente unir nuestros lazos culturales, también académicos, y que justamente nuestros representantes de la UES que se encuentran allá en Bogotá puedan nutrirse y también compartir las acciones que hacemos acá en el Ecuador. Para nosotros es de mucho agrado, mucha alegría poder contar esta alianza con grandes amigos como son de la Universidad del Externado y esperamos que esta jornada sea de mucho provecho para ambas instituciones y para ambos países. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a usted, señor rector, por ese también saludo de instalación y por supuesto por acompañarnos en este sueño que Pamela Aguirre y el profesor Pablo Alarcón han acompañado junto con el doctor Humberto Sierra. Sin más, le doy la palabra y a el honorable magistrado presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, Joel Escudero. Le agradezco que esté y para darnos un saludo en el inicio del lanzamiento de la red de constitucionalismo colombo-ecuatoriano. Adri. Joel. Vale. Creo que hay que habilitarlo. Perdón. Joel. Ah, tiene.
Está deshabilitado el video, eso es lo que me dice. Un segundo, vamos a habilitarle el video, magistrado, y ya le vamos a habilitar el video para que pueda darnos el saludo. J-H-O-E-L. Joel, J-H-O-E-L. Presidente. Algo corte. ¿Quiere dar un saludo? ¿Quiere dar un saludo? Si pone escudero, tal vez. Escudero. Mientras el magistrado presidente de la Corte Constitucional del Ecuador se conecta, queremos agradecerles a todos y cada uno de los profesores del Departamento de Derecho Constitucional e invitados también que están conectadas 91 personas también online, conectadas a todos aquellos compañeros del departamento y compañeras del departamento que decidieron ser parte de este lanzamiento, ser miembro fundador de esta red y con los que tenemos la felicidad de poder contar con ustedes y poder hacer, por supuesto, esto que va a ser también una apuesta para el Congreso Mundial de Derecho Constitucional. Por eso saludo la presencia de la profesora Magdalena Correa Henao y de la profesora Paula Robledo, que la tenemos de nuevo, de vuelta a tiempo completo con nosotros. Y saludo también a la profesora Carolina Rico Marulanda, que ahora la prestamos aquí, recuperamos a una y prestamos a otra, como es la magistrada auxiliar, procuradora auxiliar de asuntos constitucionales, y al doctor Héctor Riveros, que también nos acompaña, y está el profesor de Chile, que mañana vamos a tener una conferencia en el marco de la revista Derecho del Estado con el profesor Gonzalo Ramírez Cleves. Y también, ¿por qué no decirlo? El profesor Bernardo Vela, que también vuelve a esta casa, que siempre le dijo, aquí todos vuelven, señor rector, al Departamento de Derecho Constitucional, porque somos un departamento sombrilla, maravilloso, que a todo, el profesor Wilfredo Roballo y todas las personas, los chicos que ustedes ven aquí, señor rector y señora decana, son los estudiantes de segundo año de Derecho que están entusiasmados con este tema del funcionamiento. Entonces, ¿cómo le robamos al TikTok también a gente joven al aprenderlos a ese pensamiento crítico? También los saludo. Y por ahí veo a la profesora Silvana Fortich, quien también tiene señor rector de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, que también tiene un proyecto sobre tecnología y derecho, que mañana tendremos una reunión liderada por la señora decana, y con eso lo miraremos. No sé si ya Adriana pudimos hacer, ¿ya está, Joel? ¿O no? Vale, muy bien. Listo, listo. Pablo, bueno, retomamos. Entonces, mientras el magistrado Joel Escudero, Adri, tú me ayudas, por favor, a indicarme cuando esté, pero quiero decirles bienvenidos de nuevo a la cátedra, en el marco de la cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, en esta idea que tuvo, repito, el doctor Humberto Sierra Porto, me dijo, vamos a traer a Pamela, vamos a traer a Pablo, con Carolina Rico, dirigiendo la planificación de nuestros programas de posgrados. Y yo me acuerdo de aquella tarde en la que el doctor Sierra le dijo a Carolina, pues hagamos algo a lo grande. Y creo que esto es algo académicamente a lo grande. Rector, decana, rectores, decana, gracias Carolina, que esto también hace parte de una cuestión de esto. Sin más, le presento a Pablo Alarcón. Pablo Alarcón Peña es un amigo de vieja data de la universidad. Es un amigo con el que, como lo dijo el señor rector, hemos tenido muchos proyectos académicos y este es uno más de esos proyectos académicos desde que el año 2020 vino a firmar el convenio. Pablo Alarcón me acompaña, es el director de posgrados de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, y Pamela Aguirre también es la directora del Observatorio Jurídico
social de la misma universidad, y también ha sido candidata muy sobresaliente a la Corte Constitucional del Ecuador y ha trabajado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más, Pablo, te doy la palabra para que inicies y expongas, donde tú quieras, te sientas más cómodo, expongas en qué consiste esto de la Red de Constitucionalismo Colombo-Ecuatoriano. Muy buenas tardes con todos, señor rector Hernando Parra Nieto. Gracias por estar con nosotros y por todo su caluroso recibimiento esta tarde. A la señora decana, la doctora Nilsen González también, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. A nuestra querida amiga Floralba Padrón, con quien creo que es muy humilde como se presenta normalmente, pero ha sido el motor para llevar adelante esto que estamos presentando hoy, así que mi reconocimiento, nuestro reconocimiento desde la Universidad de Espíritu Santo por ese trabajo tan fuerte que has venido llevando adelante y que ahora lo podemos formalmente presentar ante todos, a los demás directivos que nos acompañan de la universidad, amigos, quienes están acá, muchos de ustedes los conozco ya hace algún tiempo. Para mí es muy importante estar aquí, en primer lugar porque se trata de una universidad a la que estimo mucho, con la que he tenido mucho trabajo académico durante varios años, y esto significa mucho porque es el momento en el que logramos consolidar una alianza tan importante, más allá de nuestro convenio interinstitucional, una alianza que creo que le va a hacer un bien al país, a Colombia, a Ecuador y a la región en general. Porque lo que queremos con esta red, como lo mencionaba el señor rector, es generar un espacio de diálogo comparativo de tipo horizontal, que podamos compartir con algo que le hace falta mucho a nuestros países, con rigurosidad y responsabilidad, el tratamiento de los problemas comunes que enfrentan nuestros países. Y ya lo decíamos, desde la Gran Colombia, ¿cómo no pensar que tenemos elementos y rasgos particulares sobre los cuales debemos trabajar profundamente? Creo que si algo se requiere para que podamos visibilizar en esos particularismos de nuestros sistemas, de nuestro constitucionalismo, es precisamente emprender este tipo de diálogos entre los que usualmente nos han calificado como subsistemas jurídicos o pequeños sistemas hijos dentro de la clasificación tradicional del derecho comparado. Y creo que tenemos que superar eso y está en nosotros. La Academia Colombiana es una muestra de eso. Hay muchos trabajos comparativos en este ámbito desde Colombia que han impactado en Latinoamérica y eso vale la pena resaltarlo profundamente. Varios de ustedes a quienes estoy mirando acá han sido partícipes de esos cambios profundos en la mirada del derecho comparado desde la visión de un país latinoamericano. Y Ecuador quiere sumar esfuerzos para que podamos visibilizar y mostrarle al mundo a través de esta red de constitucionalismo que podemos trabajar conjuntamente y que podemos aportar a nuestros países desde ese trabajo mancomunado que podemos llevar adelante. Este esfuerzo que lo hemos venido manejando en conjunto por algún tiempo atrás llega a este punto de inicio, que quiero dejarlo en claro, es el inicio de una relación extensa y larga que esperamos tener en conjunto con la Universidad Externado y en la que esperamos que puedan sumarse muchos académicos, tanto colombianos como ecuatorianos, porque de lo que se trata es de que sea un espacio democrático y muestra de eso, ustedes acaban de escuchar, tiene algún problema de conexión, pero está el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Joel Escudero, a quien ya lo veo en pantalla. Nos acompañan también jueces de la Corte Constitucional, el doctor Ali Lozada Prado, la doctora Teresa Núquez, la doctora Alejandra Cárdenas, jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Ecuador está muy involucrado en este proyecto y esta es una muestra del trabajo que queremos llevar adelante con ustedes en conjunto para poder aportar, insisto, al constitucionalismo colombo-ecuatoriano y también a lo que podemos generar desde nuestro constitucionalismo para la mirada hacia el mundo y que conozcan lo que tenemos y que podamos simplemente asumir lo que es. Esto no es sociología pura, esto es conocimiento y creo que estamos en capacidad de generar conocimiento jurídico riguroso y esta es nuestra principal responsabilidad y nuestro principal reto desde hoy en adelante. Así que sin más,
Quiero agradecer profundamente a todos ustedes, a las autoridades de la Universidad Externado, a nuestro rector Isidro Fierro y a todas las autoridades quienes nos acompañan, académicos, muchos académicos ecuatorianos, colombianos. Vamos a unir esfuerzos y no vamos a permitir que los problemas terminen afectando nuestra autoestima. Creo que estos son los espacios para demostrarle a la gente que podemos y tenemos la responsabilidad de seguir pensando a futuro, de seguir trabajando conjuntamente y de esa manera construir conocimiento latinoamericano. Así que sin más les agradezco una vez más y Floralba seguramente va a explicar un poco más sobre lo que vendrá. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pablo Alarcón, por esas palabras. Y sin más, le doy la palabra al señor magistrado de la Corte Constitucional del Ecuador, Joel Escudero, con nuestro agradecimiento de parte de la Universidad Externado de Colombia por acompañar este proyecto. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Es un gran honor poder estar en este evento que significa mucho para la relación ecuatoriano-colombiana respecto de un proceso común que realmente, como bien señalaba el señor rector, a quien le envío un caluroso saludo al doctor Hernando Parra Nieto, nació en Cúcuta con una constitución que nos unía como una mancomunidad. Y creo que ese inicio, esa raíz, siempre ha estado presente en este tipo de relaciones constitucionales. Es un grato honor para mí poder realizar este saludo. También quiero felicitar al doctor Isidro Fierro, rector de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, así como a sus dignos delegados que se encuentran en Colombia, el doctor Pablo Alarcón Peña, la doctora Pamela Aguirre, quienes han realizado un esfuerzo importante para poder establecer estas relaciones. También es un gran honor para el Ecuador, a los colegas magistrados y magistradas que se encuentran en las salas, así como también a todos los académicos, estudiantes que están juntos procurando construir una relación para fortalecer estos principios comunes que nos unen, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a la Constitución y las garantías y los derechos de las personas. Es así que es un gran honor y un placer poder hacer este saludo, así como también desearles muchos éxitos en el desarrollo de esta red que sea tan duradera como nuestras constituciones y nuestros estados. Ha sido un honor poder expresarles estas palabras y desearles muchísimos éxitos. Muy buenas tardes. Magistrado Joel Escudero, presidente, muchísimas gracias por esas palabras y por esos buenos augurios. Bueno, como voy viendo lo adelantado que está la jornada y para entrar en materia, simplemente quiero anotar, así como Pablo lo hablaba de cuáles han sido los fundamentos, las bases, el objetivo de esta red, que también lo comentó el señor rector. Lo importante que queremos decirles es que hoy se inauguran unos espacios de diálogo académico y el proyecto de la red es poder hacer 4 eventos al año de la red. De esos 4 eventos al año, 2 en los primeros semestres divididos en el semestre académico de cada año, de cada vigencia. La idea es que tengamos un congreso anual de carácter presencial que será dividido, es uno en Guayaquil y el otro en Bogotá, o de pronto en otra ciudad como Cartagena, que hablaba el doctor Sierra, y en otra ciudad como Quito, o en Cuenca también puede ser. Entonces, la idea es eso, tenernos que aquí hay una plataforma que vamos a trabajar en conjunto estos temas. Y la idea es que quienes participan, que son nuestros miembros fundadores que acompañan esta red,
puedan acompañar al Consejo Directivo liderado por el doctor Humberto Sierra, el doctor Pablo Alarcón, la doctora Pamela Aguirre, y quien les habla nos acompañará a diseñar y a definir, y bienvenidas todas las iniciativas que se puedan hacer. Bienvenidas todas las iniciativas de derecho constitucional y de los temas afines al derecho constitucional que se puedan determinar. El primer evento que vamos a hacer es el próximo 20 de mayo, que va a ser un evento en el que es una cuestión que sigue siendo, que es una cuestión, el primer evento es el que vamos a hacer hoy, el día de hoy, con el doctor Humberto Sierra y la doctora Pamela Aguirre, que se llama la reforma constitucional y bloqueos institucionales, preguntándonos si esta es la vía adecuada. Pero de una, señor rector y la señora decana, el segundo evento es el próximo 20 de mayo y trataremos el tema de los retos humanitarios en los dos entornos de los dos países, con el profesor Edgar Solano y la profesora Michelle Paz, la profesora Manuela Lozada, y por parte del Ecuador estará el profesor Diego Tipán, que aprovechamos que está presente en Bogotá para poder hacer ese evento. Estas bases las vamos a publicar tanto en las redes y en el micrositio que armaremos tanto en la Universidad Externado de Colombia como en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Y sin más, pues estas son como los ejes principales que les queremos contar. Ahora bien, doy paso entonces a nuestro primer evento, y el primer evento es el seminario que es reformas constitucionales y bloqueos institucionales. ¿Estamos abusando de la figura de la reforma constitucional? ¿Es la reforma constitucional la vía para desbloquear los sistemas políticos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los límites que tenemos que tener? Y creo que viendo en lo que está pasando en el Ecuador, pues viene de mucha actualidad y de muy al lugar esta conversación. Y también, ¿por qué no decirlo?, aquí en Colombia. Es una conversación interesante para ver más de 50 reformas constitucionales hemos tenido, y ya veremos los lineamientos que nos da el doctor Humberto Sierra Porto por parte de Colombia y la profesora Pamela Aguirre. Entonces, le doy la palabra primero a nuestro querido director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra Porto, para que iniciemos el seminario, el panel. Por compromisos. Muchas gracias, señor rector, por nuestra compañía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mañana le visitamos. Buenas tardes a todos y a todas, profesores, profesoras, estudiantes aquí presentes, y por supuesto también al señor rector, al señor presidente de la Corte Constitucional, los magistrados ecuatorianos, profesores que se encuentran de manera virtual. La tarde de hoy, como debe ser, un momento tan especial como la creación de esta red, pues tiene que iniciarse con una actividad académica, no puede ser de otra manera como se realicen este tipo de actividades. Pero antes de entrar en materia, no podía dejar de expresar mi satisfacción por esta iniciativa, que ha sido la profesora Floralba Padrón quien la ha apadrinado y desde el primer momento la ha impulsado, y eso debemos reconocerles y agradecerles porque hoy ese proyecto, esa idea se está concretando, por lo menos de parte nuestra. Por supuesto, Pablo y Pamela también han sido los impulsores de esta actividad desde el Ecuador. Las redes o las asociaciones de derecho constitucional con otros países han sido una experiencia de la mayor utilidad. Hasta hace algunos años, todos aquí lo recordarán,
teníamos o hacíamos parte de la red de constitucionalistas colombo-venezolanos. Y teníamos una actividad que era, todos los años nos reuníamos y discutíamos los problemas comunes que se daban entre nuestros países o los problemas interesantes. Y la verdad es que fue toda una experiencia porque nos correspondió ver el deterioro democrático y pudimos poco a poco comprender las realidades. No fue un tema fácil en el caso venezolano. En el caso venezolano, recuerdo en alguna ocasión un debate porque los colegas venezolanos estaban diciendo, tenemos problemas de libertad de expresión. Y le decían los profesores colombianos, pero si nosotros vemos la televisión venezolana y allá los medios de comunicación le dicen de todo al presidente, lo que tienen es una plena libertad de expresión en Venezuela. Ellos nos señalaban los elementos y las alertas que se estaban dando en ese momento y desafortunadamente con el paso del tiempo esa situación pues se puso de manifiesto. Las universidades y nosotros como académicos cuando estudiamos fuera del país, cuando estudiamos y hacemos investigaciones, normalmente nosotros como latinoamericanos tenemos la tendencia a buscar bibliografía europea o norteamericana para estudiar las instituciones de nuestros países. Y resulta que es la principal fuente de conocimiento debería ser precisamente la que se concreta, la que se produce en los países vecinos, en los países que tienen una cultura similar. El derecho siempre es producto de la interacción entre la forma y las realidades sobre las cuales operan. Nosotros tenemos derechos similares y tenemos realidades similares, lo que hace que la experiencia común compartida sea indispensable. Yo creo que esto hay que construirlo y esto es de la mayor importancia. Aprendizaje, retroalimentación y sobre todo hermandad, porque nosotros compartimos los mismos valores, los mismos principios, y vamos, que no veo mucha diferencia entre nosotros como ecuatorianos y colombianos, salvo la distancia que a veces desafortunadamente sucede, vamos a tratar de evitarla. Ahí ahora, con los medios virtuales, vamos a tener una relación muchísimo más fluida. Así que bienvenidos y soy el primero en alegrarme por esta actividad que vamos a desarrollar a partir de este momento. Muy bien. Hablemos de reformas constitucionales. ¿Cómo va a ser la dinámica? La dinámica es que haremos una exposición de 20 minutos a media hora máximo y luego, por supuesto, como es la costumbre en la cátedra de Carlos Restrepo Piedradita, ustedes participarán, bien sea haciendo preguntas, bien sea haciendo intervenciones. Debo inicialmente, por supuesto, saludar al profesor Cristian Vieira, quien es director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad del Paraíso, quien está aquí, pero no solamente es un gran académico y es un constitucionalista, sino que fue constituyente, con lo cual seguro que no será un miembro más del público, sino que será bien interesante compartir también sus impresiones, habida cuenta de esa experiencia tan extraña que tuvieron o que tienen en nuestro querido país hermano también, Chile. Bien, Colombia, un poco cuál es el contexto de las reformas constitucionales en Colombia, a eso me quiero referir, y luego a responder la pregunta que nos señala la profesora Flor Alba. La pregunta es, si en Colombia, esa ha sido un poco la tesis, en Colombia existe un bloqueo institucional, eso ha dicho el gobierno, no me dejan gobernar. Aquí tenemos la jefa jurídica de la presidencia, la ex jefa, la jefa. Me mira de una manera extraña, por eso tengo mucho cuidado al expresarlo. Hay un bloqueo institucional que consiste en que en el Congreso no me aprueban las leyes, en las Cortes me tumban las normas y en la administración pública, que técnicos ideológicamente orientados, tampoco impiden que las directrices que yo pueda realizar se concreten. Eso es el bloqueo institucional que entonces plantea la necesidad de acudir al pueblo o de hacer reformas radicales para que las cosas funcionen. Bueno, eso es a donde terminamos. Las reformas constitucionales de nuestro país, la primera hipótesis que creo que se debe manejar es que en nuestro país existe un reformismo constitucional, es una práctica inveterada de la historia constitucional colombiana. Yo creo que Ecuador
estamos en las mismas. Fíjense cómo somos, cómo compartimos este tipo de realidades. ¿Cuántas constituciones tenemos nosotras? 9 constituciones, dependiendo de algunas variaciones, 9 constituciones. Cada una de esas con numerosas reformas a lo largo de la historia. La última, anterior, la Constitución de 1886, 68 reformas, más o menos, según se lo podemos contar. Algunas de esas radicales, transformaban casi toda la Constitución, pero fue una Constitución que duró 100 años, pero esos 100 años con estas reformas. La Constitución de 1991, vamos en 60 reformas constitucionales en los 30 años que llevamos, y no son, se dice 60, porque son en 60 ocasiones se ha reformado la Constitución, pero en cada una de ellas se han reformado distintos tópicos, distintos aspectos, con lo cual, si empezamos a contar realmente cuántas reformas, serían mucho más de 60, serían mucho más de 60. Algo parecido a lo que sucede en México. En México no se ponen de acuerdo, por lo menos no he escuchado siempre el mismo número, pero en la Constitución mexicana se hablaba de 700 reformas, por lo menos. Y de hecho, con tantas reformas ya no se sabe qué es la Constitución, y hay un proyecto académico para hacer un libro en donde diga qué es la Constitución mexicana, resumida. Imagínense ustedes cómo será la cosa de compleja. Entonces, digamos que en nuestro país la reforma constitucional ha sido una figura de frecuente utilización. De muy frecuente utilización. Entonces, la idea es preguntarnos ¿por qué se reforma tanto la Constitución en Colombia? ¿Qué podríamos decir sobre ese particular? Intentemos buscar algunas explicaciones de por qué ese reformismo en nuestro país. Yo creo que podríamos hacernos muy extensos y intentemos hacerlo de una manera más puntual, pero yo creo que hay un primer aspecto que vale la pena señalar cuando hablamos de las causas, del frecuente recurso a las reformas constitucionales, y es, digamos que es, no sé si llamarlo sociológico, político, pero hay una equivocada comprensión del constitucionalismo como un fin en sí mismo. La idea es que permanentemente se recurre a las reformas constitucionales para tratar de generar la sensación de que efectivamente se están realizando transformaciones en el país. Prácticamente todos los gobiernos nuestros, lo primero que traen es un gran proyecto que se expresa en una reforma constitucional. Entonces, vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar el sistema electoral, vamos a reformar el sistema de pensiones, vamos a reformar y se debate, se discute, al final se aprueba un texto y ya yo cumplí con hacer la reforma al sistema pensional, al trabajo, y a partir de este momento, ya que hice la ley, concrétenlos en el futuro. Y los otros después hacen otra reforma constitucional para empezar a mostrar que están haciendo una visión que corresponde con su ideología, y luego también les dicen, ahí les dejo la norma, vayan concretándola. Digamos que se utiliza el reformismo como un mecanismo para generar la sensación de que se está haciendo cosas. Somos muy formales y eso explica que haya tantas reformas. Estamos hablando de un promedio en este momento, de 4 a 5 reformas por año. Recientemente ese era el promedio que se estaba manejando. Entonces, ese digamos que puede ser un elemento importante a considerar. El segundo es el tema relacionado con la ausencia de rigor en la redacción de textos constitucionales. Eso desafortunadamente ha sido una constante en nuestro país, el exceso de la dificultad de tener una técnica legislativa adecuada en nuestro país, se refleja en las leyes y se refleja en las reformas constitucionales. En Colombia no existe un cuerpo técnico de profesionales de derecho parlamentario de carácter permanente que puedan ser la memoria histórica a la hora de aprobar las leyes. Existe un cuerpo legislativo, un cuerpo de asesores temporales que dependen de cada magistrado, de cada congresista, que normalmente no son conformados con criterios académicos o de profesionales, sino más con criterios de integración política, como ya todos ustedes saben cómo funcionan nuestras unidades de trabajo legislativo. La ausencia de rigor en la redacción de los textos constitucionales se expresa en unas constantes reformas, particularmente las normas de carácter electoral, permanentemente están siendo transformadas. Aspectos de carácter técnico tienen que ser corregidos permanentemente y eso hace que haya una gran recurso a las reformas que se dan en nuestro país.
Por otra parte, un motivo de reforma constitucional muy frecuente en nuestro país es, tenemos mucha fe en el derecho constitucional, en el derecho en general. Nosotros, los colombianos, le damos un valor quizá un poco desproporcionado al alcance que tiene el derecho como un instrumento para resolver conflictividades. En Colombia, bueno, ¿qué quieren que les diga? El derecho al amor a los niños, yo creo que podría indicar la idea que quiero señalarles. El hecho de que haya una norma constitucional que dice que debe existir amor a los niños y que se tiene que portar bien la ciudadanía, que no hay que torturarlos, que no hay que maltratarlos, habla de reglas que son más de carácter moral, que para que tengan una vinculación, para que sean reconocidas por toda la sociedad, son contempladas en la norma constitucional. Entonces, ese tipo de reglas, esencialmente lo que expresan es eso. Se le da al derecho constitucional un valor que va más allá del que le corresponde. Se requiere, regulando la ética, ya pues no es lo que normalmente le debería corresponder. Bueno, no sé si debería ser o no debería ser, pero expresa un poco esa circunstancia. El derecho constitucional en general tiene sus límites, y uno de esos límites es que no se puede entrar a regular otro tipo de ordenamientos como el que acabo de señalar. Como estamos haciéndolo de manera rápida, por eso apenas estoy haciendo la enunciación. El concepto de constitución. Constitución como norma abierta o constitución como norma cerrada. Ese sería otro de los elementos. El concepto de constitución, si se entiende que es una norma de carácter abierto, entonces la constitución es una norma de mínimos, que son los que están en la constitución. No se puede desconocer los mínimos, pero se pueden adicionar o se pueden regular todos los demás temas en la medida en que no se desconozca la constitución. El concepto de carácter abierto de la constitución. Sin embargo, a pesar de que la jurisprudencia ha sido clara en que nuestra Constitución es una norma de carácter abierta, lo que ha sucedido es que la política, y existe la convicción en buena parte de los sectores políticos, de que nuestra Constitución es una norma cerrada. Que todo aquel elemento, contenido importante que se quiera desarrollar, no se puede hacer a través de leyes si antes no tienen una expresa fundamentación en la norma constitucional. Y eso nos genera que, por eso cada vez que se nos ocurre algún tema, tengamos primero que colocarlo en la Constitución para luego tratar de desarrollarlo. Eso ha sido también una de las dificultades que se han presentado y que expresan la frecuente reforma constitucional. Y bueno, y hay otro elemento que simplemente lo menciono acá, es un motivo frecuente de reforma constitucional, es el de evitar el control de constitucionalidad. Cuando la Corte Constitucional determina que un cierto contenido legal no puede ser válido porque atenta contra la Constitución, la tendencia es a elevarlo de rango a través de una reforma constitucional. Sobre este caso, pues, son muchos los ejemplos. Quizá el tema del acceso a mérito de cargos del Estado fue uno de esos. Una ley que establecía una serie de requisitos, unas excepciones para el acceso a la administración pública, para los funcionarios que tenían muchísimos años de experiencia y de trabajo, se excepcionaba que ellos tuvieran que hacer la carrera en el proceso de transición. Y sin embargo, la Corte dijo, eso es inconstitucional. Todo el mundo tiene que entrar por mérito. Claro, pero había un problema grande por ese tema y sin embargo la Corte, entonces, luego de dos incidentes legales, de dos nulidades de declaraciones de inconstitucionalidad, llegó el Congreso y lo elevó a rango constitucional. Y la Corte Constitucional también lo declaró inconstitucional, pero eso para decir otra cosa. Entonces, y hay muchos más ejemplos de todos estos puntos que acabo de señalar, pero eso digamos como las causales. Ahora, dentro de las peculiaridades de la reforma constitucional colombiana, no podemos dejar de mencionar el papel que tiene en la configuración de qué es la Constitución, el papel que ha tenido la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es constituyente en nuestro país. Dice que es la Constitución, adiciona textos constitucionales y hace cosas interesantísimas, por utilizar una expresión. La jurisprudencia del bloque de constitucionalidad está permanentemente determinando qué tratados internacionales son parte de la Constitución. En la medida en que se va construyendo como bloque, se van integrando al bloque y el bloque es Constitución. Sobre ese punto no entro en detalles, pero ya ustedes lo pueden entender.
Pero no solamente la jurisprudencia. Cada vez que el Congreso de la República aprueba una ley aprobatoria de tratados sobre derechos humanos, está reformando la Constitución. La aprueba el Congreso, la Corte le da su visto bueno, su control previo, y esos tratados internacionales sobre derechos humanos se entienden como adición a los derechos que están establecidos en la Constitución. Tema Tratado de Escazú, el Acuerdo de Escazú, que es parte del gran debate que se tiene. Todos los tratados no requieren de reforma constitucional y sin embargo terminan teniendo esa característica. Otra cosa, el tema de los altos legislativos sobre campesinado también merecería una reflexión sobre ese tema. La jurisprudencia sobre vicios de competencia de las reformas constitucionales, el gran tema nuestro, que ustedes también lo tienen, es uno de los principales factores de interacción entre la Corte y el contenido de la Constitución. Esencialmente porque cada vez que se hace un juicio de sustitución, se crea en las sentencias las premisas mayores que van a servir para determinar si la reforma constitucional es válida o no. La construcción de las premisas mayores es crear constitución material. Es nada menos ni nada más lo que se está haciendo. A eso le sumamos los derechos fundamentales de carácter innominado. ¿Se crean o se derivan de los que ya están en la Constitución? Es siempre lo que se discute. Cuando uno se habla del mínimo vital, del derecho al mínimo vital, ¿eso es una adición o es una derivación de las normas que están en la Constitución? El derecho al Internet, el derecho al agua, ¿son nuevos derechos o son derechos derivados de lo que ya están en la Constitución? Es parte del debate que siempre se da, pero se considera que la Corte va creando derechos a través de esta figura. Bien, y no quiero extenderme más sobre este particular. Finalmente, bloqueo institucional. La pregunta es, ¿eso del bloqueo institucional sí es cierto o no es cierto? En Colombia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gobierno obtuvo una votación importante, mayoritaria, con una historia que no necesariamente significa que había una plena identidad de toda la población con el proyecto, sino distintas variantes que hicieron que obtuviera un porcentaje del gobierno, que podría ser del apoyo del gobierno del presidente Petro, no sé, en 30, 40% en ese momento, más un apoyo del centro izquierda de nuestro país, generó la mayoría necesaria para que el presidente gobernara. El presidente empieza a gobernar con muchas dificultades y el argumento que nos trae es el siguiente, lo que ya les decía. Yo presento proyectos de ley y no me lo aprueban. Es que hay una mayoría de derecha que impide, que pretende el statu quo y no me permite desarrollar mis proyectos políticos. Tengo una Corte Constitucional muy estricta que permanentemente me está tumbando las normas. ¿Le suena a México? Más o menos lo que sucedía en México. Y tenemos una administración pública compuesta, integrada por gobiernos anteriores, de gobiernos de una orientación política diferente a la mía, que entorpecen y ralentizan e impiden que se desarrollen las políticas. Estoy siendo muy esquemático, pero esa esencialmente es la idea. Entonces se requiere una reforma estructural del sistema, uno, y se requiere acudir al pueblo como mecanismo para que sean avaladas las decisiones que se tiene. La pregunta es a través de las reformas constitucionales que se puede enfrentar a la insatisfacción de un gobierno porque no se hacen en realidad sus proyectos políticos, independientemente de la discusión sobre la coherencia de cada uno de ellos. Yo creería, y con esto respondo de una manera muy puntual, que esto del bloqueo institucional es como el lawfare. Entonces, es una manera de interpretar políticamente la manera como van desarrollándose las instituciones. Pero de allí a que lo aceptemos como una realidad que hay en nuestro país, creo que dista mucho de esa realidad. Pensaría que tenemos que ser muy cautos
al momento de interpretar el buen o mal éxito que ha tenido este gobierno al momento de divulgar y hacer efectivas sus políticas, con una voluntad de toda la institucionalidad para impedir que nuevas alternativas puedan llevar adelante. Yo insisto que eso es importante en nuestro país. Hay que tener un equilibrio en... la institucionalidad tiene que permitir que las nuevas alternativas, como las que se están dando en este momento, partidos antisistema, puedan gobernar y puedan tener espacios de trabajo. Pero ya de allí a hablar de un bloqueo institucional es darle una voluntad muy difícil a instituciones tan complejas y compuestas por tantas personas que son las que hacen parte de nuestro sistema democrático. De esta manera, mi presentación, profesora Pamela. Ya te lo paso. Muchísimas gracias, querido director del Departamento de Derecho Constitucional, profesor Humberto Sierra. Quiero decir que en estos momentos que tenemos 103 personas conectadas y que muchas de las apreciaciones que el doctor Humberto Sierra ha dicho y ha determinado han generado reacciones positivas de ánimo, de aplausos por estos debates y este diálogo académico que tenemos. Quiero decir algo como una mini relatoría de lo que acaba de decir el doctor Humberto Sierra, que es muy difícil, y es, tenemos mucha confianza en la reforma constitucional. Y yo diría otra cosa aún más compleja, y es que habilitaría para otro tema, que también es una idea del doctor Sierra y que no me la voy a robar, sino que le voy a dar la autoría, la paternidad, y es, en realidad, nos desplazamos las disputas políticas al escenario de la Corte Constitucional, porque al final tener que todo llegue a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional termine, como bien nos daba el inventario el doctor Humberto Sierra, es problemático, porque el problema, perdóneme la redundancia, termina siendo de la Corte Constitucional, y el problema no es de la Corte Constitucional, el problema es político. Y yo no diría, pues, eso implica también que tenemos salud democrática. También tenemos que ir un poco aquí, aprovechando que están los estudiantes, y es, no estamos en el fin del mundo, no se está acabando esto, sino que sencillamente cuando cambian y alternan los presidentes, y presidentes que son de otras esferas o de otra línea de pensamiento, pasan este tipo de cosas. Y esto simplemente nos tiene que dar algo. Hay salud democrática, la posibilidad de que tenemos. Sin más, le doy la palabra a la profesora Pamela Aguirre. De nuevo, bienvenida, Pamela, un placer tenerte aquí en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahíta, y la palabra es toda tuya. No sé si quieres quedarte aquí sentada. Oh, ahí está. Vale. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes al doctor Humberto Sierra Porto, a la doctora Floralba Padrón, a todos los colegas y amigos que se encuentran acá presentes. Agradecer al rector por esa cálida, al rector de la Universidad de Externado por esa cálida bienvenida, a nuestro rector también Isidro Fierro por su presencia, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional del Ecuador, precisamente porque me parece que, y comparto, robándome segundos de lo que quiero comentarles, que efectivamente estas redes son ese espacio en el que la academia puede aportar positivamente a la democracia con el debate, con el conocimiento, poniendo esas alertas que son tan importantes a propósito de defender nuestras débiles democracias. De hecho, seguramente todos ustedes habrán mirado el índice de democracia en Latinoamérica, y pues básicamente tanto Colombia como Ecuador somos sistemas que ni siquiera llegamos a democracias débiles, sino simplemente sistemas híbridos. Estamos en ese límite de llegar a los autoritarismos, y esto nos convoca precisamente a pensar, principalmente a los profesores de Derecho Constitucional, cuáles son
las bases y los cimientos sobre los cuales nosotros estamos aportando a ese debate. Ciertamente creo que ese rol es un rol fundamental a propósito de la democracia, tomando al sistema interamericano y recordando siempre todas estas reflexiones sobre las cuales se ha sentado este sistema que ha ayudado a consolidar la democracia, y es que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y para que exista libertad de expresión tienen que haber ideas que estén circulando, ese libre mercado de ideas que precisamente los podemos hacer nosotros que somos pares. Y por eso, enhorabuena el inicio de esta red y además a propósito del inicio de este evento académico que precisamente lo que quiere es poner de relieve que nos encontramos en debates muy parecidos y voy a seguir la línea planteada por el profesor Humberto Sierra a propósito de este mapeo de cuánto o cómo está diseñado el proceso de reforma de la Constitución, porque efectivamente acá en el caso ecuatoriano sí que tenemos algunas particularidades, porque tal vez la Constitución del Ecuador es de 2008, es una de las más nuevas de Latinoamérica, que presenta un sistema que parecería ser interesante, en el que esta idea del constitucionalismo democrático se ha arraigado y se ha afincado sobre la base de que tenemos un poder constituyente permanente, que siempre para todo tipo de decisión tenemos que acudir a ese poder constituyente. Y les cuento que efectivamente, la Constitución de 2008, nosotros tenemos 3 procedimientos de reforma de la Constitución claramente determinados en la Constitución: enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente. Son procedimientos gradados. Esto quiere decir que, pues básicamente, nosotros tenemos, a propósito de lo que se hablaba en el preámbulo, para los cambios leves, menores, la enmienda. Y la Constitución ecuatoriana está redactada de una manera bastante curiosa, en el sentido de que, por ejemplo, el 441 que recoge la enmienda dice, la enmienda que no se refiera a el cambio o la estructura de la Constitución, afectar los elementos constitutivos del Estado, afectar los derechos y garantías y modificar el procedimiento de reforma de la Constitución, no se puede hacer a través de enmienda. Entonces, se colige que son cambios menores. Esto normativamente hablando. La reforma parcial es un procedimiento más riguroso, requiere 2 debates en el Parlamento y un referéndum aprobatorio por parte del pueblo. Y la Constitución en el 442 está redactada de una manera en la que dice que no se puede hacer a través de reforma parcial, afectar derechos y garantías y modificar los procedimientos de reforma de la Constitución. Y finalmente el 444, que es el cambio constitucional, dice la Asamblea Constituyente. El texto de la Constitución hace referencia a la Asamblea Constituyente será convocada a través de una consulta popular, en la que se establezca cómo se van a escoger a los asambleístas constituyentes, la forma de la decisión y el trabajo de esta Asamblea Constituyente va a ser referendado. Esto es lo que se establece en el 444. Ahora bien, a propósito de si efectivamente se han tomado o son cambios menores las enmiendas o son estos cambios medios, la reforma parcial y esta sustitución de la Constitución a través del 444, aquí también me permito comentarles que en el caso ecuatoriano sí que tenemos que ir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque a través de enmiendas nosotros hemos llegado a tener momentos constituyentes, como por ejemplo el establecimiento de órganos que no han sido sujetos de control constitucional. Es decir, una vez establecidos estos órganos transitorios, han asumido el poder constituyente y precisamente todas esas decisiones no pueden ser objeto de un control constitucional por parte de la Corte Constitucional a través de enmienda. Entonces, no es tan cierto, ya en la práctica, sociológicamente hablando, que efectivamente exista esta gradación dependiendo del tipo, sino que, y aquí depende muchísimo del intérprete constitucional, en el caso del Ecuador, la Corte Constitucional ecuatoriana. Porque el 443 efectivamente señala que para cualquier de estos mecanismos, la Corte dictamina la vía. Y entonces ha sido la Corte quien ha generado ese paso hacia el cambio de normas constitucionales, o ha sido ese dique que ha impedido el cambio de temas en la Constitución. Un claro ejemplo de esto.
En 2019, la Corte Constitucional emite el dictamen 319-RC y dice que no se puede quitar el fondo de los partidos políticos. En el caso de Ecuador, la Constitución establece que los partidos políticos reciben un fondo del Estado para la formación, para su subsistencia. En 2019, la Corte dice que no es posible quitar ese fondo de la Constitución porque esto afecta los derechos de participación y los derechos de igualdad, pues básicamente a la participación política. A partir de esto, entonces se pensaba que esa norma constitucional no podía ser reformada a través de enmienda, no podía ser cambiada a través de enmienda. En 2024, la Corte Constitucional cambia de criterio y dice que sí es posible cambiar este fondo, eliminar este fondo a partir de una enmienda constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir entonces que quien está filtrando qué temas y a través de qué mecanismos es la Corte Constitucional. Y esto ha generado que efectivamente nuestra rigidez constitucional, si bien normativamente hablando nosotros podíamos tener claramente delineados estos temas, a propósito de la jurisprudencia de la Corte resulta bastante confuso e inclusive difuso. Y esto me lleva a la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que en el Ecuador nosotros hemos escogido un presidente y una de las propuestas de este presidente pues era precisamente que exista una asamblea constituyente. El debate es si efectivamente para convocar a la asamblea constituyente la Corte solo tiene que verificar un checklist, es decir, verificar estos requisitos de cómo se van a elegir, que va a haber un estatuto, cuál va a ser el mecanismo de la asignación de los escaños, o si por el contrario la Corte puede ya entrar a analizar la constitucionalidad de ese estatuto. Si puede limitar a ese poder constituyente. ¿Cuáles serían entonces precisamente estos límites que se establecerían? ¿Y por qué? Y aquí vamos a las razones de índole constitucional y político. La Constitución de 2008 fue creada precisamente a propósito de un presidente también que llegaba al poder y que quería establecer una ideología. Esta ideología se ve plasmada en la Constitución en varias normas. Hay una Constitución económica intervencionista muy fuerte en el caso del Ecuador. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma constitucional que establece que los sectores estratégicos solo pueden ser manejados por el Estado. El año pasado, noviembre-diciembre, nosotros tuvimos una grave crisis energética en la cual lamentablemente el sector privado no podía intervenir porque es un sector estratégico en el que el Estado tiene monopolio absoluto. ¿Sí? Entonces, tenemos una constitución económica que tiene claramente una ideología y que esa ideología para gobiernos de otra tendencia, pues resulta claramente aquí sí un impedimento constitucional. Pero también está el otro asunto, y es que efectivamente es una constitución que también ha tratado de incluir una diversidad de temas en la Constitución que hace que, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana tenga 444 artículos en el index, en el ranking de, por ejemplo, el profesor Albert, se establece que la Constitución ecuatoriana es la 9ª más larga del mundo. Y es la primera en los derechos. Tenemos 99 derechos. Y entonces también aquí la cuestión de una constitución que se denomina o que se auto percibe como garantista, en la que todos tenemos derechos a la ciudad, derechos de la naturaleza, y dentro de los derechos de la naturaleza también, por ejemplo, en el caso ecuatoriano es importante resaltar que no solo que en la Constitución se han establecido una gama de derechos, sino que también la Corte Constitucional, al igual que en el caso colombiano, ha ido incrementando esos derechos a propósito de, por ejemplo, el otorgamiento de un habeas corpus a un animal. Sí, específicamente el caso de la mona estrellita. Cuando la Constitución establecía algunos derechos específicos para la naturaleza, la Corte Constitucional los ha ido ampliando. Entonces, efectivamente acá el problema político es que la Corte Constitucional, al igual que en el caso colombiano, la Corte Constitucional ecuatoriana, ciertamente ha resultado un freno
para el ejercicio del poder político, y ahí es cuando también se ha buscado efectivamente llegar a esto. Ahora, estos cambios que se han dado a las constituciones, porque me parece importante resaltar este símil en el caso de Colombia y en el caso ecuatoriano, y es que estos cambios constitucionales, a pesar de que en el caso del Ecuador es una constitución muy joven, nosotros sí que podríamos contar 47 artículos reformados desde que la constitución ha entrado en vigencia, es decir, ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad y ya ha tenido 47 artículos que han sido modificados. Lo que quiere decir que, pues básicamente, esta constitución que se sentía que era muy amplia, muy garantista, se habían recogido los criterios de todos, resulta ser un problema. Y la pregunta y el debate que en este momento aboca al Ecuador es, ¿qué tipo de constitución queremos? Si queremos una constitución como una norma abierta de estos máximos o una constitución reglamentaria. Y del caso ecuatoriano, nosotros ciertamente sí que podremos decir que la constitución reglamentaria no es la vía para solventar el conflicto político. Y no es la vía porque siempre van a existir vacíos. Y voy a traer a colación uno de los hechos más importantes de la democracia moderna, en el caso ecuatoriano, que fue precisamente la disolución de la Asamblea Nacional. El presidente de la República se encontraba haciendo frente a un juicio político, ¿sí? En la Constitución ecuatoriana se estableció esta figura de la disolución de la Asamblea por parte del presidente. Nosotros habíamos copiado estos trasplantes jurídicos, habíamos copiado esta figura de la desconfianza, pero no habíamos establecido un límite, es decir, no habíamos determinado que una vez que se inicia un proceso de control político, no puede iniciar otro proceso de control político. Y este proceso que estuvo regulado en la Constitución, el artículo 147 de la Constitución, pues básicamente generó una serie de vacíos que fueron llenados a propósito de la jurisprudencia de la Corte, como por ejemplo, si había o no había la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre el decreto del presidente de la República a propósito de la disolución de la Asamblea, si las razones por las cuales el presidente estaba invocando eran precisamente ciertas. Esto luego generó otra serie de vacíos constitucionales que fueron llenados por la Corte Constitucional. Esto, nuevamente, ¿qué quiere decir? Que la Constitución reglamentaria, por más reglamentaria que sea, efectivamente va a dejar espacios no resueltos a la política, y que, me uno con esta reflexión, precisamente no puede ser o no va a ser el derecho constitucional la esperanza de solventar este conflicto político, porque el derecho constitucional tiene que ser visto como ese instrumento para que ese pacto, ese acuerdo político que se tienen en las sociedades se pueda llegar a un feliz resultado. Simplemente con esto señalar que si hay o no hay necesidad de cambios constitucionales a propósito de los problemas políticos. Y yo creo que desde esta visión deliberativa, de una democracia deliberativa, creo que es supremamente importante que volvamos al análisis fundamental. ¿Para qué está una constitución? ¿Cuáles son los fines que tiene la Constitución y cómo estamos solucionando el ejercicio del poder político? ¿Cómo vamos a solucionar esto? El momento en el que tenemos claros estos aspectos, pues precisamente nosotros vamos a ir pensando precisamente que vamos a tener constituciones que establezcan estas normas madre, macro, que sean precisamente ese mínimo acuerdo para poder acudir a ya un desarrollo del ordenamiento jurídico constitucional. Me parece muy interesante que podamos debatir sobre estos aspectos, teniendo siempre presente ese cable a tierra, sobre todo de los profesores constitucionalistas, que la falacia normativa no va a resolver estos conflictos políticos que lamentablemente se suscitan en nuestras latitudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pamela, y como pueden ver todas y todos, pues este inicio, este diálogo académico no pudo estar mejor
que como lo pudimos ver con la exposición de la profesora Pamela Aguirre, en la cual hace una radiografía de las problemáticas que tiene, por ejemplo, fíjense, una cuestión que nosotros tenemos que ver siempre, esta figura de la muerte cruzada, esta figura de el tema de implantar mecanismos de regímenes parlamentarios en regímenes presidenciales, y también esto, la desconfianza a la democracia liberal y a la Asamblea Nacional del Ecuador, ha habido un vaciamiento de la función de la libertad de configuración legislativa a la Asamblea Nacional, y ese campo de acción lo ha tomado, por un lado, la Corte Constitucional, y por otro lado, una posición, claro, preponderante del presidente de la República. Entonces, fíjense que estas conversaciones que hemos tenido en ese momento desde el campus de la Universidad de Guayaquil, aquí se han visto reflejados por lo que la profesora Pamela Aguirre nos ha retratado, y que el profesor Pablo Alarcón y el profesor Jimmy Valereso han hecho en el artículo que nos comenta del poder presidencial, si es un poder ilimitado, en el libro que tengo el honor de editar junto con el profesor Humberto Sierra Porto, que estará lanzándose en ICON Brasilia, si todo sale como el corrector de estilo así lo quiere. Bueno, sin más, quiero dar ahora nuestro acostumbrado momento de diálogo con los conferencistas de los que están. Quiero tomarme una licencia y saludar a Ali Lozada, que ahorita hice junto con el profesor Pablo Alarcón un repaso. Todavía tenemos casi más de 90 personas conectadas. Profesor Ali Lozada es hasta hace poco el presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, magistrado de la Corte Constitucional del Ecuador, y por qué no decirlo, amigo, y hicimos el doctorado en Alicante, y lo saludo al profesor Ali Lozada. Sin más, no sé si voy a lanzar un poco aquí esto al profesor chileno, profesor de la Universidad de Valparaíso, que lo ha traído Gonzalo y Gonzalo Ramírez, que son los expertos en reformas constitucionales. Si quieren reaccionar ustedes como expertos en este tema, y ya veo que el profesor Vieira le puedo dar la palabra para ser unos buenos anfitriones. Luego la profesora Andrea Robles me había pedido la palabra, y el profesor Gonzalo Ramírez me imagino que también querrá reaccionar. No sé si alguna otra persona quiere hacer alguna intervención, Héctor Riveros, alguna cosa, pues bienvenidos. Profesor, gracias, Daniel. Muchas gracias por la palabra. No estaba preparado para... Mañana voy a estar acá también a las 11 para cuestiones parecidas, también podamos conversar. Yo tengo una pregunta a los dos conferencistas. ¿Qué opinan sobre esta idea de Rosnay de las reformas constitucionales e inconstitucionales? Porque también es otra idea que empieza a dar vuelta precisamente para oponerse a los roles de las Cortes Constitucionales. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros tenemos una metodología, y tomamos todas las preguntas, y así los conferencistas tienen el tiempo de tomar la nota, y luego daremos respuesta a su pregunta. Y bienvenidos todos al Instituto de Estudios Constitucionales mañana con el profesor en un panel con él. La profesora Andrea, por favor, tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo he disfrutado muchísimo de la intervención de ambos. Y mi pregunta es, comparativamente, ¿qué tan viable les resulta a ustedes el llamado a la democracia directa, el uso de mecanismos de participación ciudadana como medios, no sé hasta qué punto institucionales, para remediar esos bloqueos? Vale. Muchísimas gracias, Andrea. ¿Le puedes, por favor, pasar el micrófono a Gonzalo Ramírez? Bueno, primero felicitar a las dos universidades y al departamento por este convenio. Me parece muy importante pues tener nosotros este diálogo constante con los amigos ecuatorianos, y yo creo que va a ser muy provechoso para todos y todas. Así que felicito y pues a los organizadores y a Flora Alba, bueno, Pamela, Pablo, doctor Humberto Sierra, por haberlo hecho posible. Yo quisiera
pues simplemente comentar por qué esta idea del reformismo constitucional, que lo hablaba el doctor Sierra, ¿no? 40, 60 y reformas constitucionales, o más de 50 en Colombia. Usted me dice que, Pamela, dices que ya han, y que no ha cumplido la 48. mayoría de edad, bueno, 48 reformas constitucionales y artículos de la Constitución reformados. Por- 2011, la primera reforma que fue propuesta por el presidente, 2014, que fue propuesta por los asambleístas, que también ahí se reformaron, en 2016, que se reformó también la Constitución, un solo artículo, 2018, que se volvió a reformar la Constitución a petición del presidente, 2024, que se volvió a reformar la Constitución, y por ahí también hay una inconstitucionalidad de las enmiendas constitucionales. Sí, porque James Bryce dice que hay constituciones rígidas y flexibles y habla pues de la idea de que constituciones que tienen pues una reforma constitucional o unos mecanismos de reforma constitucional como la colombiana, etcétera, serían rígidas, semirrígidas, pero hemos visto que esa diferencia pues ya no se da. Y retomando un poco lo que decía el doctor Humberto, aunque no lo llamó así, lo del fetichismo, ¿no? Constitucional, que queremos convertir todo en normas, y ponía el ejemplo de los niños, aunque hoy pues hubo un caso terrible, no sé, en un jardín. Entonces de pronto esta norma resulta interesante, pero ¿por qué esta idea, ¿no? En el Ecuador y Colombia de tratar de buscar solucionar los problemas a través de reformas constitucionales o cambios constitucionales? Sobre la base que seguramente en unos años, pues no sé, tal vez ya no esté Noboa y querrá venir otro presidente a hacer lo mismo, porque pues ya esa constitución de Noboa ya no le sirve por lo mismo, porque pronto es muy neoliberal o buscar la seguridad, que era el problema que tienen ustedes ahora, y buscar por mitigar todo esto de las bandas y mitigar un poco unos problemas coyunturales que tal vez necesiten ahora, pero que tal vez en 10 años ya no lo necesiten. Es decir, habría que mirar la necesidad, ¿no? De buscar rehacer o hacer una nueva constitución siempre que haya un nuevo gobierno, porque esto también daría lugar a que, ¿no? Que constantemente se estén cambiando la constitución, un poco como dice doctor Sierra, porque la gente siempre quiere innovar en algo. Ahorita en el consejo directivo, por ejemplo, en el que hago parte, entonces hay algunos consejeros que quieren reformar lo que hicieron en el consejo anterior porque sí, porque parece que se tiene que hacer. Y entonces cada uno, no, es que somos nuevos y hay una impronta que hay que dejar, y hay no, hay una nueva historia que hay que dejar. No sé, Joana, pues con el nuevo cargo que tienes, entonces, es decir, uno tiene que recoger, yo pienso, y ya, me voy a focalizar, pero quisiera hacer este comentario largo, porque a mí me parece interesante que nosotros nos analicemos también desde el punto de vista cultural, sociológico y político, más que desde el punto de vista jurídico. Es decir, la necesidad del cambio constante me parece a mí que no es conveniente para solucionar problemas coyunturales, a pesar de las necesidades de que nos habla Pamela, de que pronto no, la luz y estos servicios pues estén estatalizados. Gracias. Muchísimas gracias a todos por la intervención. Muchísimas gracias, Humberto, por esto. Querido Héctor Riveros, y muchas gracias por acompañarnos siempre en la cátedra Carlos Restrepo Pierayita. Por favor, muchas gracias por la invitación permanente. Pues yo tengo varios comentarios, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pero uno es que yo creo, y este tipo de conversaciones académicas son muy importantes para eso. Yo tengo la impresión que, digamos, en el constitucionalismo contemporáneo no hemos terminado de digerir la evolución del principio de separación de poderes, y seguimos pensando y evaluando como si el sistema de separación de poderes y el principio de separación de poderes estuviera anclado en los orígenes del Estado liberal. Y resulta que eso se ha ido moviendo
de una manera que es la que describimos en cada conversación que tenemos, un poco como perplejos, los jueces haciendo eso, la Corte Constitucional haciendo tal cosa, pues es que eso ha evolucionado de una determinada manera, que a mí me parece que vale la pena pensarlo. Seguimos un poco, digamos, otorgando la legitimidad democrática y sí, la legitimidad democrática derivada de la elección popular y del principio de las mayorías y tal, a los poderes que la derivan de ahí, y entonces por eso como que nos aterra un poco que un poder que aparentemente no deriva la legitimidad de esa fuente, entonces asuma unas tareas que la deberían asumir los poderes que derivan su legitimidad y sus facultades y sus poderes del origen popular de su mandato. Y a mi modo de ver, pues en los estados constitucionales lo que otorga la legitimidad y la facultad no es el origen popular de un mandato, sino la Constitución. Y la Constitución pues pone a los poderes constituidos en un nivel igual, que es como, bueno, usted, presidente de la República, llegó ahí por un método de decisión de quién es el presidente, y el Congreso llega por otro método y los magistrados de las Cortes llegan por otros métodos, pero todos tienen un mandato con la misma legitimidad democrática, independientemente de si tiene ese origen popular o no. Entonces, me parece que hay un elemento que vale la pena incorporar, digamos, como en el análisis general, para, digamos, para bajarle un poco a la aparente anormalidad de que tribunales constitucionales, etcétera, terminen tomando las atribuciones que han venido tomando. Claramente, además, en una cosa que Humberto describe muy bien como esa competencia expansiva de las Cortes, como que se van tomando áreas, pero a mi modo de ver es una reacción natural de un proceso evolutivo que va llegando a una conclusión que es bien interesante y paradójica. Yo no la tengo estudiada, pero creo identificar un tema, que es que el mayor problema de los estados democráticos actuales es la mayoría. Cuando la democracia se sostiene justamente en el principio de las mayorías, pero resulta que el abuso de las mayorías en el ejercicio del poder hace que tengamos que diseñar un sistema que, para que se mantenga como democrático, se defienda de las mayorías. Y entonces ahí llego en el bloqueo, al famoso bloqueo institucional, que, digamos, en principio nos parece como horror, digamos, bloqueo institucional pareciera ser un problema. Y yo pregunto, ¿y es un problema? Es decir, en el ejercicio del poder, bloquear unas ideas, bloquear incluso un proyecto político, ¿es malo? O al contrario, esa es la manera como encuentra el sistema democrático y el Estado constitucional de protegerse. ¿Para qué quiere uno que un gobierno pueda gobernar? Y pueda gobernar ahí sí de manera medio ilimitada. No, hay unos poderes constituidos. En Colombia, entre otras cosas, esto lo uno y con esto termino, estamos un poquito en esa discusión a partir de lo que mencionaba atrás, que es la legitimidad democrática. Entonces el presidente de la República, por ejemplo, dice, a mí me eligieron 13 millones de personas, me eligió la mayoría y aprobó un programa de gobierno que ustedes están obligados a aprobar. No, a usted lo eligieron presidente con unas facultades y a los otros los eligieron congresistas con otras facultades y los otros son magistrados con otras facultades, y no podemos decir que el mandato del presidente sea de superior categoría, digamos, al mandato del Congreso, y no podemos decir que para la democracia, para el sistema político sea mejor que el presidente pueda avanzar a que no pueda avanzar. Y eso lleva a un punto. Solo voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de México. El presidente López Obrador
tenía una serie de ideas, una de las cuales era muy mala, que era que eligieran a los jueces. Era muy mala. Y tenía la fortuna México de que el presidente López Obrador no tenía la mayoría en el Congreso. Y entonces presentaba eso al Congreso y no se lo aprobaba. Llegó la desfortuna de un día que la sucesora, la presidenta Sheinbaum, sí tiene la mayoría en el Congreso, y esa reforma, que claramente es inconveniente, la aprobaron en 2 semanas. En 2 semanas. O sea, López Obrador ni siquiera, o sea, se alcanzó a aprobar mientras López Obrador era presidente, en el periodo de transición presidencial, se alcanzó a aprobar. ¿Qué le convenía más a México, al sistema democrático mexicano? ¿El presidente bloqueado o el presidente con capacidad de sacar adelante sus propuestas? Pues yo preferiría, en el caso mexicano, en el ejemplo del caso mexicano, yo preferiría lo primero. Entonces, digo, no necesariamente es una situación mala, es una manera de defenderse de una cosa paradójica que es las mayorías. Muchísimas gracias, Héctor. Magdalena Correa Henao, quien por el interno nos ha pedido la palabra. No, por favor. Doctora Magdalena. Yo no sé si estoy haciendo una pregunta pertinente, perdón, doctor Sierra, porque se hablaban muchas cosas. Si es el caso, pues la ignoran. Pero entonces, encontraría, es decir, hay una crítica hay unas objeciones sobre el poder de reforma. Pero yo tengo la percepción de que el Ecuador sí se transformó en el 2008. Y como yo soy de las más mayores en esta sala, para mí está clarísimo que Colombia se transformó en el 91. Entonces estaríamos en la paradoja de que para tener transformaciones acertadas necesitamos cambios constitucionales, o cómo identificar cuándo es correcta y adecuada una puntual reforma constitucional. Y como el doctor Sierra está nervioso con las digresiones, voy a dar un ejemplo aquí con mi compañera Paula Robledo. Nosotros, y ella que sí sabe sobre la materia, hemos sido defensores de un Estado descentralizado y, si se quiere, federalista. ¿Cómo valorar que esa reforma específica del ordenamiento territorial sea acertada o no? Muchas gracias, Magdalena. Doctor Sierra. Cuando yo era juez, cuando yo era magistrado, el diálogo entre cortes siempre se hacía de una manera tal que una corte le preguntaba, tenía un listado de preguntas que la otra corte respondía y viceversa. Entonces, se hacían las preguntas previas y luego cuando se reunían era para responderlas. ¿Cómo es el control de constitucionalidad mediante sustitución? ¿Cómo manejan el tema de la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales? Todos esos temas se iban listando y cada cual lo respondía. Yo creo que hay que mirar cómo utilizamos esa técnica para establecer este diálogo, pero creo que de momento está saliendo maravillosamente. A ver, el papel de las cortes como constituyentes está llegando a unos puntos cumbres, por lo menos en el caso colombiano. Y yo utilizo las palabras cumbres, máximos, y no sé si esas sean las palabras, los adjetivos adecuados, peligrosos en alguna manera, como se está demostrando ahora con todos los debates que hay sobre la integración de la Corte Constitucional. Quizá el caso más significativo fue cuando la Corte revisó las reformas constitucionales de la JEP, de la transición, del proceso de paz, en donde la Corte hizo sentencias interpretativas de la reforma constitucional. Entonces dijo, esta reforma constitucional, para que sea válida, debe entenderse de la siguiente manera. Es decir, la Corte llegó y dijo cómo era la Constitución. ¿Cuál era la manera como podía entenderse la Constitución? No la ley, la Constitución. Entonces, se adiciona, se precisa el alcance de la Constitución directamente por una reforma, por una sentencia de la Corte. Esa, entre otras cosas. El tema de la legitimidad democrática está en el núcleo de toda la discusión sobre reforma constitucional.
nuestros países son países, en general en América Latina, unos más, otros menos. Antes teníamos entendido que Chile estaba exento de esta apreciación general, y es esencialmente que hay una profunda desconfianza de la población en los órganos representativos de la voluntad popular, llámese parlamentos, asambleas, dietas, órganos de representación colectivos y también individuales, que se dicen que mediante mecanismos de democracia representativa van a gobernar, pero una profunda desconfianza, porque se dice que no representan el interés general, porque se dice que hay políticas clientelistas, porque hay políticas de corrupción, de compraventa de votos en algunos países, y entonces eso genera desconfianza en quienes hacen las leyes y en quienes reforman la Constitución. Entonces, digamos que el problema de la legitimidad es un problema de fondo. Y entonces, si se reforma, y la paradoja está allí. Sí, si el problema es de legitimidad democrática, si no, la ley no representa el interés general, no se hace correctamente, uno acude a la Corte Constitucional para que se corrija. Pero si se hacen a través de reformas constitucionales, que es cada vez más un mecanismo utilizado, ¿cómo vamos a resolverlo? ¿Acaso la Corte Constitucional puede entrar a disponer del contenido, o así sea de manera negativa, de las reformas constitucionales? Entonces, digamos, el problema de la legitimidad democrática queda con una gran complejidad. Miren lo que pasa en nuestro país. Colombia se hizo una reforma, a ver, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedió? Se presentó una reforma constitucional que modificaba el funcionamiento del Congreso de la República, del Parlamento, del órgano legislativo. Y esa reforma, mejor dicho, ese acto legislativo, esto requiere mejor explicación, pero de una manera muy general. Se presentó una reforma constitucional que tenía ese contenido, y los parlamentarios que intervinieron en ese proceso, en la comisión primera, que tenían por objeto decidir si se reformaba o no la Constitución en el funcionamiento del Congreso, fueron demandados en pérdida de investidura porque estaban infringiendo el régimen de conflicto de interés. Es decir, ellos estaban modificando la Constitución en el funcionamiento del Congreso para beneficiarse o en asuntos en los cuales ellos tenían intereses. Miren el absurdo ese. Y entonces, ante esa situación, se produjo el proceso de pérdida de investidura. Los congresistas salieron, no fueron declarados responsables, pero para evitar que se volviera a presentar esa situación, se hizo una reforma constitucional en donde se decía lo contrario: se puede reformar el Congreso y eso no significa una infracción del régimen de conflicto de interés de los congresistas. Y la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Es decir, en Colombia es inconstitucional. Sí se puede sancionar a los congresistas si pretenden la reforma del Poder Legislativo. En conclusión, en Colombia no se puede reformar por el Congreso de la República mediante una reforma constitucional el funcionamiento del Congreso. Miren ese absurdo. Ese es un absurdo en el cual la jurisprudencia de la Corte genera bloqueo institucional. Las cláusulas de intangibilidad que se van creando con el juicio de intangibilidad, con el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales, está generando un bloqueo institucional progresivo. Cada vez que hay una sentencia de inconstitucionalidad por juicio de sustitución que se va construyendo la premisa mayor, se está diciendo: sobre este tema no se puede hacer una reforma constitucional. Y entonces, cada vez más se está restringiendo, hay una arteriosclerosis de nuestro sistema que a largo plazo va a conducir a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero bueno, eso a propósito de hasta dónde vamos llegando por estar utilizando o por los problemas que tiene el principio democrático y de legitimidad democrática. Reformas constitucionales inconstitucionales, nos preguntaban o nos planteaban ese tema. Es colocarnos en el ámbito de las democracias iliberales y del constitucionalismo abusivo.
de cómo se están haciendo reformas constitucionales que formalmente están bien elaboradas, con las mayorías exigidas, con los procedimientos adecuados, pero cuyo contenido terminan por menguar la estructura del Estado de Derecho. Reformas constitucionales sobre libertad de prensa, reformas constitucionales o enmiendas constitucionales sobre el sistema electoral, reformas constitucionales sobre los controles que se deben tener en materia de las campañas electorales. En fin, se trata de normas que individualmente consideradas parecen inocentes y bien elaboradas, pero cuando uno las ve en su conjunto, generan una mella y una desfiguración del Estado de Derecho. La más famosa es la de la reelección presidencial, que generó incluso una opinión consultiva sobre el particular. Entonces, una reforma constitucional puede ser bien hecha, mal hecha, podrá ser correcta o no correcta, pero en determinado contexto puede generar una distorsión del Estado de Derecho dependiendo de cómo se construya esa decisión. Entonces, el gran tema es ese. Cuando hay ese tipo de decisiones que pueden alterar el Estado de Derecho, a pesar de que formalmente han sido elaboradas, está esta construcción que tenemos en Ecuador y que tenemos en Colombia de hacer control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Esa es la moda, esa es la tendencia, por decirlo de alguna manera. La reflexión de fondo es esta. Se utiliza el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales para evitar la arbitrariedad de los gobernantes. Pero en ese proceso de utilizar la jurisprudencia para evitar la arbitrariedad de los gobernantes, un control de constitucionalidad que no tiene parámetros, porque el control de la Constitución, ¿cuál es el parámetro que se va a utilizar? Si el máximo parámetro es la Constitución, nos genera la paradoja de que por tratar de resolver una enfermedad, que es la arbitrariedad, puede que nuestros tribunales terminen siendo infectados por ese mismo virus, que es el de la arbitrariedad. Entonces, tribunales arbitrarios para evitar la arbitrariedad. Semejante paradoja. Voy a empezar con la última pregunta del profesor Viera. Efectivamente, creo aquí que hay una contradicción performativa, porque estamos hablando que una constitución que va a ser cambiada es la que controla los nuevos cambios. Creo que es mucho más fácil pensar en reformas inconstitucionales, por ejemplo, en el caso de enmiendas o los cambios leves, cambios menores, o inclusive podríamos pensar en el caso ecuatoriano de hasta un cambio medio, podría ser una reforma parcial. Pero ¿qué pasa en el caso de la Asamblea Constituyente? ¿Y hasta qué punto, si solo son estas inconstitucionalidades por forma o por contenido? Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, hay una discusión muy seria de si efectivamente la inconstitucionalidad solo puede ser por forma o también por contenido, porque el parámetro incluido en la ley es bastante ambiguo. Habla sí del procedimiento, de la formación de las mayorías, pero también hace referencia a si el cambio constitucional coincide con lo que se había propuesto respecto a la vía, es decir, respecto a lo que se pretendía cambiar. Entonces, en mi enmienda, por ejemplo, y aquí voy a hacer referencia específicamente al caso del 2014, en el caso ecuatoriano hay dos tipos de enmienda, una enmienda de tipo parlamentario del Congreso exclusivamente y otro tipo de enmienda por parte del presidente de la ciudadanía que se pone a consideración de referéndum. En 2014 se realizaron 17 cambios de la Constitución por parte del Legislativo y el Legislativo votó con un solo bloque. ¿Sí? Tomó una moción, la moción fue que se vote por todo el bloque y se votó por bloque. Se demandó la inconstitucionalidad y dentro de estos cambios, precisamente en 2014 se incluyó se eliminó la prohibición de reelección indefinida. Y entonces el debate era material, era sí, efectivamente estábamos desconociendo el corazón, estábamos desconociendo estos elementos del Estado, estos elementos fundantes de la idea de una democracia deliberativa a propósito de la alternancia. Y el debate era material, era si se podía o no incluir esto a través de una enmienda. Pero la Corte Constitucional tomó más bien la vía formal,
respecto a que la votación en el caso de las enmiendas tenía que haberse hecho una por una, uno por uno de los artículos de la Constitución. Y entonces me parece muy válida y muy oportuna esta reflexión del profesor Humberto Sierra, precisamente ¿por qué? Porque tal vez esta cura puede ser peor que la enfermedad del momento en el que la Corte empieza a desplazar también ese tipo de control, máxime, me parece a mí, en el caso de los cambios constitucionales como una asamblea constituyente. ¿Hasta qué punto la Corte podría señalar precisamente, y este es el debate ecuatoriano, la Corte puede, o ya ha señalado en varios de sus dictámenes, que la asamblea constituyente no puede ser de plenos poderes? Los plenos poderes es una locución que en el Ecuador empezó a tomar forma en el 97, en 1997, cuando nosotros convocamos a una asamblea constitucional. Y ellos se autodenominaron constitucionales porque dijeron que no tenían plenos poderes, lo único que iban a hacer es reformar la Constitución que nosotros teníamos del 79. Y en efecto fue una asamblea que se limitó a esto. En 2007, cuando se convoca a la asamblea constituyente, se demanda la inconstitucionalidad de la convocatoria a la asamblea constituyente y el Tribunal Constitucional de la época dijo, usted puede hacer una nueva constitución, pero no tiene plenos poderes. Se instaló la asamblea constituyente en 2007 y se declaró de plenos poderes. Y destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, claro, aquí nosotros, por eso me parece que es una contradicción performativa esto de se puede controlar, principalmente en el caso de una asamblea constituyente. ¿Cuáles son los límites de las cortes constitucionales en ese rol? Y de ahí quiero contestarles a las dos profesoras la pregunta, señalando precisamente que lo que a mí me parece que podría y nos da luces de cuándo es necesario un cambio constitucional es precisamente en la intensidad del debate que se refleja en la sociedad. Es decir, cuando precisamente se entiende y la sociedad se encuentra imbuida en ese debate de ¿es necesario o no modificar ciertas normas constitucionales o volver de nuevo? En el caso del Ecuador, nosotros tenemos 20 constituciones, que en realidad, profesora Magdalena, pues si nosotros nos ponemos a ver si son realmente cambios constitucionales, nosotros llegaríamos a 6, en realidad 6 nuevas constituciones. Todas las demás han sido codificaciones, quitar, poner algo que en realidad no, en estricto sentido, no podría llamar una nueva constitución. Pero me parece a mí que el termómetro para poder identificar cuándo es necesaria una reforma constitucional radica principalmente en el debate que tiene el pueblo, el verdadero pueblo, y estoy hablando de precisamente cuando se entiende, por ejemplo, como en el caso ecuatoriano, que las 5 funciones del Estado que nosotros tenemos no están haciendo o no nos están permitiendo tener una democracia participativa, una democracia competitiva. ¿Por qué? Porque pues básicamente tenemos una función que está entorpeciendo la designación de las autoridades, no 1 año, no 2 años, sino de 6 años en adelante. Lo que significa que el Estado se encuentra casi inmovilizado por cooptar determinadas instituciones para poder alcanzar el poder. Pero este debate tiene que darse precisamente dentro de la sociedad y creo que ahí es. Podría ponerle un ejemplo muy rápido para entender cuándo se da esta necesidad de debate y quiero hacer referencia a los cambios constitucionales que se dieron en 2024. El presidente propuso una serie de cambios que podríamos señalar que tal vez no tenían este debate, esta deliberación realmente de la sociedad y que al punto de que esos cambios se realizaron en abril del año pasado, en abril del 2024, a día de hoy todavía no son implementados. Esto denota que, pues básicamente, a propósito de la pregunta de la profesora, que se me escapa el nombre, Andrea, a propósito de su pregunta, Andrea, ¿cuándo se ocurre o cuándo vamos a estos populismos? Precisamente cuando los presidentes, las legislaturas, quienes tienen el poder de convocar, las utilizan para mayor popularidad, para entrar en el debate, a propósito también de lo que hablábamos hace un momento en el despacho de la profesora Floralba, cuando los presidentes se montan en los procesos eleccionarios a propósito de consultas populares para no perder vigencia en la imagen del colectivo.
Yo quisiera, que no pude dar respuesta a la observación que hizo el profesor Gonzalo. En ese momento salió, entonces se me pasó. Que yo creo que es de la mayor relevancia. La pregunta es, nosotros tenemos, Ecuador y Colombia, ¿debemos tener un sistema constitucional como el de los Estados Unidos? Es decir, con pocas enmiendas, con una gran estabilidad en el texto constitucional y los ajustes se van haciendo a través de las leyes y de la política más concreta por parte de los estados, pero no tocando la reforma constitucional. ¿Es mejor un sistema estable que un sistema de constantes reformas? Aparentemente la respuesta sería, es mejor que no haya tanta reforma y que haya una cierta estabilidad. Pero cuando uno mira la historia de nuestro país en Colombia, no sé cómo será en Ecuador, pero 9 constituciones, algunas de ellas con 60, 70 reformas, y cada una de las constituciones con distintos elementos de tipo, pero independientemente de eso, Colombia ha tenido una estabilidad institucional a pesar de estar en guerra civil durante muchos años, a pesar de tener el narcotráfico con un impacto en la institucionalidad marcado. Entonces, eso de que la Constitución sea flexible genera inestabilidad y es un problema, hay que en alguna ocasión matizarlo, porque eventualmente quizá esa posibilidad de que nuestro país pueda ser ajustado con reformas constitucionales, a diferencia de lo que ocurría en algunos momentos en donde cada vez que un partido político asumía el poder, quería reformar, quería hacer una constitución y tenía que haber una guerra civil para que hiciera una constitución. En este momento, cada gobierno, dependiendo de su orientación, trae reformas constitucionales que se tramitan esas distintas alternativas ideológicas o de posiciones políticas en estas reformas constitucionales y sin embargo se siguen respetando las principales reglas de juego dentro del Estado. Entonces, ¿hasta qué punto esta constante reforma constitucional no nos ha generado inestabilidad o ha sido benéfico para efectos del Estado de Derecho en nuestro país? Creo que esa es una reflexión que tenemos que tenerla presente. Muchas gracias, querido doctor Humberto Sierra. Como ven, en realidad esto, pues el debate está servido y la verdad me quedo tengo que dar una reflexión final y es que me acuerdo al principio, recién llegado el doctor Sierra de su doctorado, con sus primeras intensificaciones decía, los límites a la reforma de la Constitución. Al final, la reforma de la Constitución son las vías para hacer los cambios normativos y no irnos a los cambios por el uso de las armas. Pero ahora, versión 2025, lo que tenemos que hacer, y me traigo a las palabras del profesor Manuel Aragón, aquí en su honoris causa, que decía, bueno, hablemos de que hay límites a la reforma constitucional, sí. Límites materiales, sí. Porque la única constitución en el año 2025 posible en un entorno de Estado constitucional es la Constitución democrática. Entonces, estos son los lineamientos que tenemos que tener en cuenta y seguiremos. Con esto doy por cerrado este evento, saludando de nuevo la presencia masiva de nuestros amigos del Ecuador que han aceptado esta invitación. Están 80 personas conectadas y ustedes aquí también, colegas, amigas y amigos que están con nosotros. Y con esto cerramos el primer semestre académico, doctor Humberto Sierra, de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta. Han sido 7 sesiones de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta y terminamos con un nuevo hijo académico de nosotros, de todo el equipo del Departamento de Derecho Constitucional, que es la Red de Constitucionalismo Colombo-Ecuatoriano. Los invito para el próximo 20 de mayo tendremos la siguiente sesión de la red con un tema luego lo veremos, que lo tengo que madurarlo un poco más con el profesor Edgar Solano y el profesor Diego Tipán y Pablo, por supuesto, y Pamela, pero es el conflicto armado en el Ecuador, buenas y malas prácticas en materia de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo. Y, ¿por qué no volver a decirlo con
Los esperamos el próximo 5 de agosto, la 8ª sesión, es decir, la primera sesión de la cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta del segundo semestre de 2025, con nuestro querido profesor Humberto Sierra Porto, que hablará sobre el tema de un inventario de cuáles son los problemas que hemos tenido en administración, control del Poder Judicial. Todos estaremos centrados en el tema, doctora Joana Delgado, sobre la administración de justicia, la administración de justicia en Colombia. Este año se cumplen 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, y el Departamento de Derecho Constitucional y la cátedra estarán volcadas en el segundo semestre. Profesor Héctor Vargas, profesora Joana Delgado, los digo porque tengo tareitas para que podamos hacer conjuntas sobre estos temas de reflexionar sobre administración, control del Poder Judicial. Y será, doctora Magdalena y doctora Paula, un abrebocas maravilloso para el gran evento del próximo año 2026, que es el Congreso Mundial de Derecho Constitucional, que ahora con este fichaje de nuevo de la doctora Paula, vendremos a tener todo esto que será y seguiremos haciendo cada vez más el zoom, aproximación, y casi que el conteo regresivo para ese gran evento en el que contaremos con la presencia del workshop de la red de del constitucionalismo colombo-ecuatoriano. Ya aquí nuestros amigos Pablo y Pamela están planillados para venir, y por supuesto todos los que están aquí invitados al Congreso Mundial de Derecho Constitucional, que tendrá la sede aquí en nuestra universidad. Muchas gracias para todos y para todos, y recuerden, nos vemos el próximo 20 de mayo en la red y el próximo 5 de agosto con la primera cátedra del segundo semestre 2025.